pitar de que las aficiones piten o silben o se quejen de sus equipos. Pero yo creo que vosotros, como ya estáis acostumbrados, pues lo tenéis que tomar como un... Digo vosotros, los equipos colectivos, no este en concreto, tenéis que tomarlo pues como algo que está ahí y que al final pues no tiene que ser más que un toque de atención de que algo está pasando, ¿no? Gracias, Olga. Gracias. Muchas gracias. Vamos ya, Olga, contra el cronómetro. Vamos, tenemos muchos protagonistas todavía. Me voy rápidamente a Huesca. Exactamente, vámonos a Huesca rapidísimamente. Esto es lo bueno que tiene la radio. Porque hemos dicho al principio que vamos a conocer un poco cómo está el estado de salud del balonmano aragonés. Exactamente, que es muy bueno también, ¿eh? A grosso modo. Y uno de los últimos en terminar la temporada ha sido el Obiaragón Huesca, que está aquí representado. Y hay que agradecerles que se hayan desplazado desde Huesca hasta aquí, hasta Zaragoza, en la figura de Fernando Udina y Javier Zaragoza, que son su secretario y su gerente, si no me equivoco con los cargos. Bien, no me equivoco. Y ellos también están en pleno proceso de cambios. El pasado lunes hacían oficial la incorporación de un nuevo técnico. Y ahora, Fernando, me imagino que estaréis un poco pues, en el tema de elaboración de plantilla, objetivos para la nueva temporada. Pero antes de eso, yo a Javier ya sé cuál es su valoración de la temporada, porque hablé con él la pasada semana y se quedó con un necesita mejorar. Yo no sé, Fernando Udina, con qué calificación se queda esta temporada que ha hecho su equipo. Bueno, no sé si la botella está medio llena o medio vacía en este caso. Ya os habéis bebido la mitad, ¿eh? Sí. Es lo único cierto. A lo mejor son 3/4, ¿no? Pero la verdad es que hemos estado a un punto de lograr el objetivo que nos habíamos marcado, que es un objetivo que lo modificamos durante la temporada. A partir de la segunda vuelta lo vimos claro. Y la verdad es que ha sido un poco de decepción en ese sentido, ¿no? Porque por un punto, pues no clasificarte, estamos convencidos que un punto en toda la liga pues lo encuentras en cualquier partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que esperábamos ese pelín más y un poco asentarnos en esa división de honor B, o en este caso de plata, que le llaman ahora, que es un poco el objetivo, ¿no? Cuando, o sea, nosotros preguntan de ascender a Sobal o de esto, la verdad es que no... nos echamos un poco atrás y es más una ilusión que un objetivo, ¿no? Y en ya te digo, nuestro objetivo es asentarnos en esa categoría y jugar la fase de ascenso hubiera sido un premio bastante grande que ha fallado ahí un poquillo. Y en otros aspectos del club, como afianzamiento de categorías inferiores y un poco relanzar el balonmano en la provincia de Huesca, se ha trabajado muy bien, ¿no? Se lleva trabajando muy bien en los últimos años, pero quizás sí cabe se está empezando a notar, pues eso, el trabajo bien hecho, que es un poco lo que se está hablando aquí, que proyectos bien asentados para que, si no en un año, en 4, acaben dando sus frutos. Bueno, en cuanto a categorías inferiores, está claro que vamos progresando, no a la velocidad que nos gustaría, pero sí manejamos unos 100 chavales entre escuelas de primaria y categorías inferiores. En cuanto a la provincia, es un poco la asignatura pendiente que tenemos. La verdad es que no nos da para más. No hay más clubes en la provincia de Huesca y allí, pues la verdad es que nos gustaría que tanto, no sé, tanto en la litera que ha habido siempre balonmano, recuerdo Zaidín, Tamarite, El Torricón, Sabiñán y Oaxaca por la parte del norte, pues que alguien allí, algún club, pues se pudiera trabajar, ¿no? Pero ya te digo que nosotros lo que hacemos en la capital, pues creo que está bastante bien y siempre vamos mejorando y vamos, ya te digo, sacando más equipos y más chavales. Incluso este año tenemos un chaval que sale de la cantera y que ha estado en el primer equipo, que va a seguir en el primer equipo, que tiene un margen de mejora y bueno, es un poco ya el referente para los chavales que están ahí todos los días entrenando de juveniles, cadetes, pues bueno, saber que se puede llegar, ¿no? Aunque la categoría, digamos, de la División de Oro Plata es una categoría bastante seria para el nivel de Huesca, pero bueno, ahí tenemos un valor. Y ahora una pregunta para Javier. Para el próximo año, ¿qué? Con el señor Nolasco ya al frente del banquillo, ahora me imagino que el trabajo estará en confeccionar una plantilla. ¿Qué objetivo se va a marcar? Aunque es muy pronto todavía. No sé ya si tienen fecha para volver a entrenar o de momento los únicos que tienen fecha para volver son los jugadores del CAI Aragón. Sí, solo tienen ellos. Bueno, nosotros es que prácticamente como todos acabamos de finalizar y casi no hemos recobrado el aliento como para decir muchas más cosas, ¿no? Respecto al año que viene. Hemos comenzado por el entrenador y a partir de ahora empezaremos a construir pues un poco con sus directrices y la verdad es que acabamos de empezar, ¿no?
Pues mientras sigue buscando protagonistas, Domingo, ¿qué tal las relaciones entre el CAI Balonmano Aragón como equipo representativo de Zaragoza y, por ejemplo, Huesca, ¿no? La relación que existe ahora mismo entre Zaragoza y Huesca, si hay algún lazo, si hay algún proyecto de trabajar conjuntamente en algo. Bueno, ahí lo que sí hemos hablado, siempre ha habido una conversación bastante fluida y bueno, pues sin ir más lejos estamos en conversaciones para cualquier tipo de colaboración que sea complementaria, que o bien podamos pasar jugadores nuestros que tengan proyección de que quieran llegar o que puedan llegar arriba, ¿no? Pues que pasen por una categoría, de momento ellos están en la B, pues que puedan jugar ahí y demostrar si sirven para jugar arriba en Asobal. Y bueno, pues también tenemos algún jugador que también se les hemos cedido en alguna ocasión y la relación es francamente buena. Eso es fenomenal. Seguimos, Olga. Pues estamos hablando de que todo el mundo prácticamente acaba de terminar la temporada. De hecho, el último partido, digamos, oficial de muchos de estos equipos, del CAI, del OB Aragón, fue el pasado fin de semana en la fiesta del balonmano aragonés, que es como se conoce las 24 horas de balonmano de Maristas, sitio de donde han salido algunos jugadores, como por ejemplo alguno que tienes sentado en la mesa y cuyo presidente, Juan Manuel Jiménez, que casi esta vez no te he dicho mal el nombre. Tenemos aquí, lo primero de todo, una valoración de cómo fue las 24 horas de este año, 34ª edición, con qué sabor de boca se han quedado en Maristas. Bueno, pues en nuestro caso yo diría que la botella está no medio llena, sino completamente llena. Estamos plenamente satisfechos, muy contentos de cómo ha resultado, ¿no? Como tú muy bien has dicho, es la fiesta, es el colofón para nosotros y algo que hemos hecho extensivo también al resto de los componentes de la familia del balonmano aragonés. Es el disfrutar del deporte que ha sido competición a lo largo de toda la temporada, pues utilizar ese medio en un fin de semana en el que nos reunimos todos y lo celebramos pues jugando lo que nos gusta, ¿no? Entonces, para nosotros, pues la valoración es totalmente positiva, es lo que hemos dicho prácticamente, lo llevamos diciendo ya en los últimos 3-4 años. Todos los años hay más participantes, más equipos, eso implica un esfuerzo importante de organización, pero bueno, afortunadamente contamos con que dentro de la escuela hay mucha gente implicada en todo esto, no solamente la directiva, sino que estamos metidos en el ajo, pues jugadores, exjugadores, padres de jugadores de la escuela, gente que aunque no está directamente implicada en la escuela también participa de alguna manera. Entonces, pues para nosotros es una verdadera fiesta. Desde el primer momento que se empieza a planificar, cuando ya empezamos a hacer cosas un par de meses o 3 meses antes, hasta que pasan otras 3 o 4 horas más después de la clausura de las 24 horas, porque a posteriori sigue habiendo todavía trabajo a realizar, porque ya os podéis imaginar que todo el follón de gente que ahí está, son 2.000, creo que este año han sido 2.350 participantes, solamente participantes, es decir, jugadores, más todo el resto de gente que acompaña. Os podéis imaginar que lo que ahí queda pues es todavía más trabajo, ¿no? Pero incluso eso es una fiesta para nosotros, eso es cansancio, pero lo hacemos con muchas ganas y mucha ilusión. Para nosotros totalmente positivo. Mencionabas ahora la escuela de Maristas, tradicionalmente una de las canteras del balonmano aragonés. Yo no sé en este momento pues cuántos chavales manejáis, cuántos equipos, y si es más complicado que en otros momentos hacer que los niños no quieran ser Cristiano Ronaldo y quieran ser pues Albert Rocas, Toño Cartón, Carlos Prendes, no sé. Bueno, nosotros yo creo que en nuestro deporte tenemos suerte. Si lo comparamos con otros deportes como el fútbol, yo tendría que decir que tenemos suerte de que hay una salud a nivel de la forma de pensar de cómo se tiene que llevar a cabo el deporte, ¿no? Creo que todavía es un deporte amateur en el sentido de que se disfruta por el hecho de jugar, no por el hecho de que haya una compensación económica. Los padres de los jugadores todavía no siguen pensando, o creo que todavía no piensan que tienen a un Cristiano Ronaldo y que del cual pueden en algún momento vivir, ¿no? Creo que en balonmano todavía no ocurre eso. Entonces tenemos esa suerte en cuanto a nuestro deporte, pero sí que es cierto que también hay cambios. Yo lo he notado, yo recuerdo cuando en la época de jugador mía hay diferencia de la forma de pensar a la de ahora. Antes yo creo que era todavía más amateur que ahora. Ahora ya hay otras cosas, hay otras, digamos que tenemos que competir a nivel de deporte con otras actividades y eso nos cuesta. A nivel de la escuela nuestra, pues decías muy bien antes, sí que somos muchos jugadores, creo que en estos momentos estamos 260 jugadores
en activo en la escuela, son 19 equipos. Es complicado manejar todo esto. Pero bueno, también se ha hablado antes de una fase de autocrítica. Nosotros en la escuela también tuvimos nuestro momento de autocrítica, en el cual nos tuvimos que plantear si queríamos continuar haciendo las cosas como lo hacíamos. Pensamos que lo podíamos mejorar, se hizo en su momento, y ahora yo creo